Pocos años después de la muerte de Cebí, en 1683, se fundó una secta sabatista en el mundo islámico, los llamados Sunnet o apóstatas, cuya primera obligación era apostatar del talmudismo y convertirse a una visión sincrética y agnóstica del Islam. Esta secta acabó derivando hacia un laicismo radical. El general masón Ghazi Mustafa Kemal, 1881-1938, de sobrenombre Atatürk, es decir, antepasado, fue el padre y dictador de la laica Turquía moderna. Atatürk perteneció a la secta de los apóstatas. Durante su juventud fue además destacado miembro del movimiento masónico Jóvenes Turcos. La mayoría de sus miembros eran apóstatas. Estaba hermanado con los que promoviera Giuseppe Mazzini, 1805-1872, en toda Europa. Por cierto, la organización terrorista palestina Al-Fatah se creó en 1911 siguiendo el modelo de los Jóvenes Turcos. El gobierno revolucionario de los Jóvenes Turcos, implantado a partir de 1908, fue el responsable del genocidio de los cristianos armenios, que se cobró casi 1 millón de víctimas en 1915-1916, tan solo en un año. 2/3 de la población armenia de Anatolia. Atatürk se declaraba heredero directo de Cebí. Yo soy un descendiente de Sabbatai Cebí, decía, que no era un judío cualquiera, además de un ardiente admirador de sus profecías milenarias. Cebí fue también, sin duda, uno de los principales precursores del sionismo hebreo-marrano moderno. Para demostrarlo, basta con señalar lo que el fundador del sionismo, Theodor Herzl, 1860-1904, escribió. La diferencia entre Sabbatai Cebí y yo, más allá de las diferencias técnicas que se derivan de la época, estriba en que Sabbatai se engrandeció para parecerse a los grandes del mundo, mientras que yo encuentro a los grandes tan pequeños como yo. Los hijos de mi pueblo creen que yo soy el Mesías. Yo no lo sé, porque no soy teólogo. No es de extrañar que en la ceremonia inaugural del primer Congreso Sionista, celebrada en Basilea el 29 de agosto de 1897, Herzl fuera aclamado, igual que lo había sido Cebí, con el grito de los concurrentes: «¡Viva el rey!». Pero Herzl, en su modestia, comprendía que solo Rothschild podría ser el rey. Cito: «Aunque su plan básico era directo y sencillo, toda clase de detalles gloriosos ocupaban su mente y se trasladaban a sus notas. Habría una gigantesca expedición para posesionarse de la tierra. Se redactaría una constitución aristocrática basada en la de Venecia. El primer dogo elegido sería un Rothschild y Hirsch quizás ocupase el cargo de vicepresidente». Imaginó la ceremonia de la coronación, incluyendo detalles como el regimiento de guardias que llevaría su propio nombre, los coraceros de Herzl. En esta cita se refiere al barón Maurice de Hirsch, 1831-1896, el banquero judío bávaro, fundador en 1891 de la JCA, domiciliada en Londres. Su familia provenía de Turquía y era de origen sefardí. Se había hermanado con los Rothschild desde que se repartieron el negocio de los ejércitos mercenarios reclutados para luchar en las guerras napoleónicas. Rothschild en Frankfurt, Hirsch en Baviera. A Maurice, en 1869, con la imprescindible mediación de los Rothschild, se le concedió el negocio de la construcción del ferrocarril que uniría Constantinopla con Viena, merced a la cual multiplicó su fortuna. Con la JCA, Hirsch lideró un proyecto para establecer colonias agrícolas en Canadá, Brasil y, sobre todo, Argentina, mediante la emigración masiva de judíos desde el Imperio ruso. Una vez más, los Rothschild y Hirsch se repartían el negocio. Para los Rothschild, la colonización de Palestina, para los Hirsch, la de Argentina. Los delirios de grandeza mesiánica racista de Herzl en parte se cumplieron con la creación del Estado de Israel, aunque él no pudo montar su guardia. Israel se estableció como una república sin dogo, y la belleza de sus ciudades nada tiene que ver con la de Venecia, si bien, eso sí, Rothschild y los suyos fueron desde un principio sus jerarcas. Edmund de Rothschild, el jefe de la familia en Francia, cito: «Desde el principio se aseguró de que las colonias que habían comprado se arracimaran estratégicamente a través de Judea, Samaria y Galilea, para servir como plazas fuertes en caso de necesidad». Y este caso se produjo 4 décadas más tarde. El barón se gastaba ingentes sumas para excavar y explorar el monte de Sión. El barón pretendía que estaba interesado en encontrar el Arca de la Alianza.
Por supuesto no la encontró, aunque así lo parezca en la película En busca del arca perdida, pero sí llenó una vez más sus arcas y propició el conflicto de Oriente Medio, que hasta hoy perdura, la amenaza constante para la paz del mundo. Pero bastante antes, para revivir y mejorar la tesis de Zevi, se hizo necesaria la actuación del que se proclamó su heredero, Jacob ben Judá Leib, 1726-1791, más tarde renombrado Frank cuando se autoproclamó Mesías. Frank nació en el seno de una acaudalada familia de mercaderes hebreo-polacos. Su padre ejercía de rabino el tiempo que le dejaba su próspero negocio. En secreto era un ferviente talmudista sabatiano, fiel a la secta de los seguidores de la doctrina mesiánica de Zevi. En 1755, los rabinos polacos declararon a Jacob hereje por el ejercicio de prácticas sexuales sodomitas prohibidas. Marchó a Turquía, en donde se hizo musulmán. Estableció relación con miembros de la secta de los apóstatas. Al tiempo, le dio por afirmar que era la reencarnación del mismísimo Sabbatai Zevi. De vuelta a Polonia, indicó a sus seguidores, unos 2200, que se bautizaran. Él mismo lo hizo el 10 de noviembre de 1759, adoptando el nombre de Joseph. Su padrino fue el mismísimo rey polaco Augusto III, 1696-1763. También elector de Sajonia, un obseso sexual del que se dice que tuvo más de 350 hijos ilegítimos. A partir de entonces, Frank estableció relaciones con la corte rusa y con el emperador austrohúngaro, el ambicioso y mercantilista déspota José II, 1741-1790, que siempre le protegió. Amparado por los financistas marranos que llevaban 3 siglos practicando el programa conspirativo atribuido al príncipe de Constantinopla contra el imperio español y el cristianismo, así como por los círculos sabatistas clandestinos, solicitó al rey permiso para crear un ejército. También le pidió la cesión de un terreno para la fundación de un estado de judíos conversos. El rey se mostró dispuesto a complacer las peticiones de Frank y de quienes lo financiaban, pero el marrano fue desenmascarado por la Iglesia Católica. El monarca se vio obligado a encarcelarlo, si bien lo hizo en una prisión dorada. En ella permaneció 13 años, pero eso sí, viviendo como un pachá. Frank se había dedicado además a levantar todo tipo de calumnias contra los judíos. Les acusaba de practicar rituales sangrientos. Lo hacía, para colmo, aparentando ser un fiel católico. La Iglesia lo declaró hereje y el grandísimo Papa Clemente XIII, 1693-1769, emitió una bula solemne en la que condenaba las acusaciones calumniosas contra los judíos. La cárcel de Czestochowa se transformó en lugar de peregrinación de los seguidores de Frank, los ya denominados franquistas. El marrano nombró su sucesora inmortal a su hija Eva Abacha, 1754-1816, instituyendo el culto a Eva. El propio farsante se sometía a esa nueva adoración. Él y su hija afirmaban que ésta era hija de la promiscua Catalina II de Rusia, 1729-1796. Las delirantes y satánicas patrañas de Frank lo llevaron a crear una nueva trinidad. En ella Zevi era la encarnación del santo de los antiguos días, el propio Frank el santo del rey, y su hija Eva sería la Shekinah, la presencia divina, el elemento femenino del Mesías inventado por el Talmud y desarrollado por la Cábala, que en la Biblia no aparece en ningún caso como tal. La Shekinah salvaría al mundo mediante la divina Sopía, la Gnosis, que en su doctrina sería la serpiente sagrada del jardín del Edén, la representación satánica para los judíos y cristianos. Resulta pintoresco pero bastante revelador que Alfred Rothschild, hijo de Lionel, 1808-1879, eterno director del Banco de Inglaterra y amigo íntimo de Disraeli, organizara de forma periódica lo que llamaba la Cena de la Adoración. A ella, además de sus invitados, asistía una única mujer, una dama en cuyo honor se organizaba la fiesta. Los adoradores eran consultados a la hora de elegir sus ofrendas, pero Alfred era quien las costeaba y compraba.